La impresionante, preciosa y maravillosa Cueva del Terror en caja española de Máster del Universo. Hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Gianni el Cabrito. En esta ocasión les voy a presentar la segunda parte de esta colección de nuestro queridísimo amigo Bernie Toys, que tiene una colección, diciéndolo en criollo, de asado de ternera. Así que ahora te vamos a presentar esta segunda parte y espero que lo disfrutes como lo disfrute yo. ¡Vamos! Me he permitido traeros una selección de piezas realmente impresionantes a la mesa, porque a la mesa está la mesa de estudio, como podéis ver, y habitualmente no están aquí ni se ven en el canal. Por ejemplo, la impresionante, preciosa y maravillosa Cueva del Terror en caja española de Máster del Universo. Está completa, que no es la caja vacía, está enterita con la serpiente y todo. Os animo a que os paséis por mi canal para ver ese vídeo, hay que darle mucho cariño. ¡Hola! Se acaba de caer en directo un cómic que os voy a presentar ahora con todo el cariño del mundo. Aquí tenemos un Battle Run flamante que me regaló mi querido Luigi Papito Ruiz, suscriptor rancio y antiguo del canal. Pero fijaros, con una limpieza y unas pegatinas nuevas, qué cosa más maravillosa de vehículo. Luego te llamo, papá, me está llamando mi padre, le corto y ya está. Aquí tenemos Bionatops, le faltan los cuernos, como podéis ver, pero una figura realmente maravillosa. Las armas me venían en el lote del He-Man Espada Luminosa y Mano Blast me chivateó donde estaba este Bionatops a un precio más barato que robado. Os voy a presentar aquí dos barcos piratas de Playmobil, uno moderno, concretamente. Este barco corsario está lleno de piratas modernos, como podéis ver, bueno, medio ver. Me lo regaló mi padre durante la pandemia. Fue producto del mes en la página web de Playmobil y por solo 30 euritos te lo ponían en casa. Y aquí yo creo que puede ser la mejor pieza de mi colección. Este es mi barco pirata de la infancia, el primer barco pirata de Playmobil, el 3550, y que yo he conservado, he cuidado y he ido sustituyendo y restaurando aquellas piezas y aquellos clics que se han ido perdiendo o rompiendo con el paso de los años. Este barco me lo trajeron los Reyes Magos en el año 1989, cuando yo tenía 10 años, y lo sé porque aquel año mi carta de los Reyes Magos, de la cual mi padre conserva una copia, fue completa una carta pidiendo figuras y vehículos, sobre todo vehículos de G.I. Joe. No me trajeron nada de lo que pedí, pero sí me trajeron este barco que conservo con todo mi amor y quizás sea de lo poco, casi nada que me queda de mi infancia. Y bueno, voy a recoger una cosita que se ha caído y os la enseño ahora mismo. Este cómic que se ha caído es un tomo de Conan el Bárbaro del Comic Forum que me regaló mi padre de pequeño cuando estábamos en la playa, creo que fue en Torrox, en Málaga. Como podéis ver, 325 pesetas. Estos tomos estaban chulísimos porque te los podías conseguir más baratos de este precio bastante en las ferias del libro. Tienen 5 números de grapa encuadernados. Y vamos a ver si tenemos el año por aquí, pero fijaros, clásicos de terror como Drácula, El Bautismo de Fuego, Factor X, fijaros qué cosas más bonitas. Creo que es del año 87, si no estoy equivocado. Pero además de conservarlo desde aquella época, de que me lo compró mi padre, tiene la peculiaridad añadida que en el primer tomo de grapa está dibujado por Barry Smith, donde termina su época como dibujante en la saga de Conan el Bárbaro, y comienza John Buscema, que es uno de mis dibujantes favoritos. Esta historia de Conan, que la conservo, vamos, con un cariño
impresionante, es el número 81 por 125 pesetas. Fijaros la portada de Ernie Chan, que auténtica maravilla. Me impactó muchísimo no solo la historia de Conan y su rudeza, sino la calidad de estos dibujantes extraordinarios. Fijaros, Barry Smith, detalle absoluto, y luego la rudeza de John Buscema cuando entra a dibujar Conan, no exenta de detalle, pero que siempre me ha recordado muchísimo a nuestro querido He-Man. El diseño de Conan o su visión de Conan el Bárbaro. John Buscema, un artistazo. Esta barcaza de Java del año 2007 me la trajeron los Reyes Magos, es original de Lego. Y bueno, pues esta pieza la tengo, la verdad que como no empaño la limpio con bastante frecuencia. Y tiene esta pieza completa se ha revalorizado muchísimo con el paso de los años. De hecho, ha alcanzado precios realmente estratosféricos para ser un Lego en la reventa. Luego salió una versión posterior, pero esta es la primera versión, que es la más cara hoy día. Podéis también ver un vídeo con todos los detalles en el canal. Podéis buscarlo, Bernie Toys, barcaza de llave Star Wars. Espero que guste mucho. Una de las últimas piezas que he podido recuperar es este Action Man Astronauta Especial Misión 2000, que lo compré en el Toys R Us cuando era adolescente, con mis primeros sueldecitos, de una figura que me flipa, que me encanta, y aunque no me tocó esta colección, la tengo completa con su reloj y el reloj de pulsera, que es el accesorio más difícil de esta figura. Pero además he conseguido recuperarla en caja. Las cajas de esta colección son bellísimas, y esta en particular, con su diseño en hexagonal y su decoración, lo hacen realmente precioso. Como podéis ver, también trae su reloj, este con la correa de color naranja y este con la correa de color negra. Tenemos aquí una variante de correas que no sé si es que esta se la han añadido después o no, pero realmente el vendedor me dijo que no lo había usado prácticamente nada desde que se lo regalaron, porque le pilló ya mayor y no lo usó. Entonces le cambió la pila, el reloj funciona perfectamente, pero me hace pensar que es la correa original. De hecho, me lo pongo yo algunas veces y la correa es exactamente igual que esta. Mismo material, mismas dimensiones, no tiene corte ni nada, por lo que me hace pensar que es una variante de color. Y este Bluetooth del Halcón Milenario, donde pongo yo mi musiquita aquí para limpiar, hacer mis vídeos, etcétera, o me pongo mis podcasts de Poliplasticómano, pues es un regalito que me han traído los Reyes este año pasado. Mi mujer siempre está pendiente de estos detallitos. Esta parte de la colección tampoco la veis en los vídeos porque está arriba del todo de la estantería. Y aquí tenemos varias Nancy, 2 reediciones y 2 vintage. ¿Cuáles se tratan las vintage? De esta Rockstar de los años 80, que es de mi mujer, de cuando era muy pequeña. Se la trajeron los Reyes Magos, que era una auténtica preciosidad. Y nuestro querido amigo Lucas, que me ha hecho sufrir mucho con sus zapatos, que es una maravilla de muñeco, y que mi mujer los tiene desde que era muy pequeña. Por eso a ella siempre le han gustado más las Nancy. Los tenemos aquí. Yo los tengo muy bien conservados, muy limpitos. De hecho, incluso conseguí este blister original de Lucas, el mejor amigo de Nancy, con 3 pares de zapatos para tenerlo de recuerdo, como algo muy bonito de su infancia. Y aquí alrededor pasamos a varias cositas. Tengo poco de Lego, pero todo es de Star Wars. TIE Fighter de Darth Vader, el Starfighter de Anakin Skywalker. Ese Darth Vader es muy random, pero me recuerda a una época bastante complicada y lo tengo ahí con mucho cariño. Y este Darth Vader, que es un diseño de Ralph McQuarrie, es un diorama que forma pareja junto con este Luke Skywalker, que tengo que arreglarle la espada, y que fue un regalo de boda de nuestro amigo Gabri,
y que salió para el 30 aniversario de Star Wars. Una maravilla de diorama, tengo que repararlo, pero bueno. Aprovechamos también para ver aquí, quizás sea el único Funko de mi colección, Mandaloriano con Baby Yoda, con Grogu, montado en un Wampa, chulísimo. Ese diorama de Indiana Jones, que es una auténtica pasada. Por eso os digo que esta estantería no luce la colección lo que a mí me gustaría, realmente. Tengo varios Micro Machines de Star Wars en su blister, como podéis ver. Pequeña carroza del Señor de los Anillos, de Lego. Y ahora vamos a ver otra pieza de Lego de Star Wars que quizás sea la joya de la corona. Aquí tenemos a Spider o Spider de Masters del Universo. Funciona, va a pila. Funciona perfectamente. Me ha costado muchos años poder recuperarla. Es realmente impresionante porque me la trajeron los Reyes y no sé dónde acabó mi queridísima araña. Es fea de cojones, pero vamos, da un miedo bestial y sobre todo cuando anda es mortal. Y aquí tenemos, como podéis ver, el Skeleton Dragon Blaster. Este sí es, el Skeleton Dragon Blaster sí es la versión random americana, ¿no? La estándar. Como podéis ver, el dragón sí está pintado en morado, tiene la boca blanca, el Skeletor, la cabeza está pintada de otra manera, la cara, es cabeza dura, la armadura es más oscura, es decir, tiene otros colores que lo hacen también peculiar, pero siendo el español una variante más cotizada y más hermosa, por lo menos bajo mi humilde punto de vista. Por supuesto, el castillo de Masters del Universo Origins, que lo tenemos aquí. Tengo uno que vamos a sortear en el canal, cuando MGI lo ha sacado a precio de saldo a 20 €, lo he comprado y lo tengo guardadito. Y ya sortearemos uno en el canal para todos los suscriptores. Tengo aquí una representación quizás de las figuras más clásicas. Está bonita esta colección, sirve mucho para jugar, yo la he disfrutado mucho, sobre todo con mis Avistorias y tal. Pero vuelvo a repetir que es una colección que la he abandonado porque me ha decepcionado mucho Mattel en muchos aspectos y me hace más ilusión seguir con la vintage. Bien, en esta balda tengo mis figuras favoritas de Origins. Origins es una colección que empecé con muchísima ilusión y que gracias a las mamonadas de Mattel, pues la verdad que me he desilusionado bastante con ella. Entonces Origin de momento la voy a dejar tal y como la tengo. Hay figuras realmente espectaculares porque fijaros, es que estos guerreros, estos villanos, todos guerreros diabólicos, que son básicamente los mismos que tenemos aquí, pero añadimos a Spectre Scareglow, que es impresionante, el Rey Randall es impresionante. Ahí tengo el He-Man cabeza vintage en ese metacrilato. Y bueno, Origin la verdad que bueno, se me ha diluido un poco la ilusión por todas las cosas que están pasando con Mattel. Al fin y al cabo me considero un coleccionista vintage y para tener duplicado lo mismo, pues quizá prefiero invertir mi espacio y mi dinero en completar la vintage que me hace especial ilusión. Más Masters del Universo Vintage. Aquí tenemos concretamente Guerrero Heroico, Rio Blast, Fisto, Ciclone, nada de Cyclone, Ciclone. El último que se vino para casa fue este Wildor, que lo encontré en... No, lo que encontré fue la llave. La llave de Wildor la encontré en la Feria del Coleccionismo de Córdoba, en la Diputación. Y poquito después lo encontré en Vintage en un estado perfecto de pintura la figura por 12 €. Así que más barato que robado. Como podéis ver, tengo dos Fistos, es mi personaje original, pero este es la primera versión española que está marcada Hong Kong. Tengo que recuperar la que está marcada España con la variante de la katana lila, pero bueno, ya la recuperaremos. La verdad que ese He-Man puño de trueno y el puño volador están ahora en buen estado, pero porque yo les he sometido a una restauración bastante intensa, porque ese He-Man puño de trueno estaba reventado, estaba hecho una castaña. Tengo dos Battle Cat, este y otro más que tengo guardado. Tengo expuesto este con un He-Man armadura de combate, Battle Armor, que es mi versión favorita de He-Man.
este He-Man, este Príncipe Adam, perdón, ya no está marcado a España, este es Taiwán, que yo sé que le gusta mucho a Pablo, a Gianni. Y esta primera fila de guerreros heroicos están todos marcados Mattel España. De la primera, no es de la primera edición, los primeros de Con Ghost, como sabéis, no tenían el nombre del país borrado, pero son de la primera edición española. Son una auténtica maravilla. Guerreros diabólicos, Panzer, este Skeletor armadura de combate, Battle Armor, que está perfecto de pintura. Este Trap Jaw poquito a poco lo estoy completando y os voy a decir por qué. Porque este Trap Jaw es de un amigo del canal, que es Juanma Campoy, que me ofreció un intercambio entre dos Playmobil que le faltaban de Safari para completar su estación de Safari, y él cederme dos Masters de Universo de su infancia, los dos únicos que tenía, un Grislord y este Trap Jaw. A pesar de que le falta la anilla, está marcado España y le estoy completando poco a poco las piezas. Por ejemplo, la mandíbula, ya tenemos el gancho y tenemos la ametralladora. El cinturón se me ha escapado esta semana pasada, que hay uno que ha estado más rápido que yo y se lo ha quedado, pero bueno, ya aparecerá. Tenemos de mi amigo Marco este precioso Skeletor. Este es el Dragon Skeletor, no confundí con el Dragon Blaster, puede parecer lo mismo, pero no es igual. Esta es la versión española. Se trata de un Skeletor normal, cabeza blanda y con un dragón que, como podéis observar, está completamente serigrafiado en color rojo y tiene la boca del spray de color rojo. Y luego después veremos las diferencias con el estándar americano. Night Stalker, Jitsu, Spycore son, perdona, ahora estoy centrando aquí, los guerreros diabólicos que la verdad me gustan muchísimo. Sobre todo esta fila de aquí, Stinkor, Webstore, Cloudful, junto con Whiplash y Tubat, son mis favoritos de los guerreros diabólicos de Master del Universo. Seguimos hacia abajo y aquí en esta balda tengo a todos los personajes que a día de hoy tengo de la Horda del Terror. Casi todos están marcados España, a excepción de Horda, si no estoy equivocado. Este mosquito era impresionante. Modulok lo tengo repetido, uno de la colección de mi amigo Juanma, otro que me regaló mi amigo Mano Blast, presidente actualmente de la asociación Mundo Master. Huracán Hordak, Grislord, el Mantena que restauramos mis niñas y yo durante la pandemia y que le pusimos esos ojitos que tenemos de los chinos y que la verdad es que me encanta, junto con la masa siniestra. Ese Mosquitor es Origins y lo tenemos en blister porque me lo consiguió mi amigo José Manuel Zambrano de Barcelona, que hizo un esfuerzo sobrehumano en plena tarde-noche de fin de año para conseguírmelo. Y lo tengo ahí con todo mi cariño. El castillo de Grayskull que me regaló mi amigo Juanma, primera edición española. Es la colección de mi amigo Juanma, junto con su castillo de Grayskull, me la regaló completamente justo antes de la pandemia. Yo le hice esta pequeña restauración, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho cómo está diseñado el castillo Master de Universo Classics y el castillo de Grayskull Vintage tan verde, pues me parecía que le faltaba algo. Así que hice un tutorial con mi idea de restauración y por lo menos bajo mi humilde punto de vista creo que ha quedado muy bien. Es una pieza única, irrepetible. Está firmada en una de estas bases por mi amigo Juanma cuando era pequeño con su letra de pequeño a lápiz y la he conservado ahí. Y por supuesto está acompañado de este Skeletor Francia, también de mi amigo Juanma. Y lo que es la ropa y las armas son con Ghost. Venían en un lote junto al He-Man Espada Luminosa. Venían los accesorios de Skeletor y los accesorios de He-Man sin las figuras. Y son accesorios con Ghost. ¿Por qué lo sabemos? Porque no tienen ningún tipo de marca. Este He-Man, si es un He-Man Mattel Spain, está marcado España. Un He-Man maravilloso.
Me costó muy baratito y claro, como ya tenía todos los accesorios, pues hice una compra redonda, más barata que robar. Y bueno, esta ha sido mi colección. Tengo bastantes cosas más en el trastero, como tenemos todo obviamente, pero le quitaría un encanto al vídeo mortal. Así que como que no vamos a enseñar cosas que estén en el trastero. Queda muy feo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado mucho, que le deis mucho apoyo a este vídeo y al canal de mi amigo Pablo Gianni el Cabrito. Y como siempre os mando un besito muy calenturiento y deseando que hayáis disfrutado del vídeo y que paséis una feliz semana para todos. Y hasta acá hemos llegado con esta hermosa colección de nuestro queridísimo amigo Bernie Toys. Se te agradece un montón por haberte tomado la molestia de grabar esa colección que tenés, que es de pata negra o asado de ternera, como se dice en Argentina. Así que nada, hermano, te dejo un fuerte abrazo, un gran saludo. Y bueno, a vos que me estás viendo, te recuerdo que si todavía no estás suscrito al canal, tanto como al mío como al de él, te invito a que te suscribas y que también dejes un poderoso like. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video de Gianni el Cabrito. Chau.